Que el Señor añada bendiciones a sus vidas, mis amados hermanos, y la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones. Muy agradecido con el Señor por permitirnos, dentro de su providencia, estar una vez más en esta su casa de oración. Doy gracias al Señor por sus vidas, mis hermanos, por su fidelidad, por la muestra que ustedes tienen muy claro lo que es reunir y poder cumplir ese cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo y poderlo santificar a través de nuestros cánticos, a través de escuchar la palabra y a través de nuestra presencia. ¿En dónde? Donde el Señor nos ha puesto, en este lugar, en esta iglesia local. Los hermanos y amigos que hoy nos están visitando, pues también sean bienvenidos a esta su casa. Y no perdamos tiempo y vamos a orar para dar inicio a nuestro sermón de esta mañana, que como sabemos estamos estudiando el Evangelio de San Juan y hoy entramos justamente en el capítulo 4. Vamos orando, inclinamos nuestros rostros allí donde estamos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia únicamente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Y porque te ha placido en tu providencia volvernos a reunir en esta tu casa de oración. Gracias por guardar nuestras vidas en todo este tiempo de confinamiento y aún no ha desaparecido este virus que sigue azotando y matando muchas almas. Señor, permítenos reflexionar en esta mañana a través de tu palabra, a través de exponernos en tu palabra y poder ver tus verdades maravillosas que tú tienes para tus hijos. Poder meditar en las mismas, guardarlas y sobre todo practicarlas. Porque es de mucha ayuda, Señor, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean en nuestros hogares y donde quiera que vayamos. Pido asistencia a tu Espíritu Santo, que es el que inspiró estas escrituras, el que inspiró a muchos hombres, para que hoy a través del mismo mis labios puedan pronunciar lo que tú tengas que decir a este pueblo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús y en la confianza de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir las escrituras, mis amados hermanos, y nos vamos a posesionar en el capítulo 4, ¿sí? Y ustedes verán ahí que entramos, justamente tiene un título, Jesús y la mujer samaritana, y ustedes podrán darse cuenta que es una porción muy larga, son 42 versículos que compone este capítulo 4, y por tanto, pues, obviamente no vamos a tratar hoy en esta mañana todos los versículos, pero sí vamos a ver una porción de ellos y del cual le hemos denominado como título el agua de vida. El agua de vida, y justamente vamos a leer desde los versículos del 1 al 14. Pero permítanme, hermanos, hacerles un recuerdo. La semana anterior terminamos el capítulo 3 y vimos en esa cita de Juan 3:36, donde se nos recordaba o se nos advertía que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así terminó el capítulo 3, el evangelista Juan. Y estuvimos resaltando en varias ocasiones que la más grande tragedia que puede cometer un hombre es que teniendo a la mano el bendito mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación y sobre todo el testimonio respecto a nuestro Señor Jesucristo y su obra, a pesar de todo eso, por lo general el hombre termina rechazando el Evangelio, rechazando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Y esto es lo más cruel, terrible e inhumano que cualquier hombre puede llegar a cometer. Rechazar las buenas nuevas de salvación. Sabemos que el Evangelio
es el único medio que Dios ha dado al hombre para ser salvo. Por lo tanto, en esta mañana estaremos viendo el encuentro de nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana, y notemos que el evangelista Juan nos hace ver a reglón seguido dos entrevistas, porque en el capítulo 3 vimos una entrevista entre Jesús y Nicodemo, un hombre, y ahora vamos a ver una entrevista entre Jesús y la mujer samaritana, obviamente una mujer. Y aquí vemos que el apóstol Juan resalta de que el mensaje del evangelio está disponible para cualquier persona, sin importar el trasfondo político, sin importar el trasfondo social, sin importar el trasfondo cultural, sin importar el trasfondo étnico, sin importar el trasfondo religioso. Más bien el mensaje de las buenas nuevas está disponible y al alcance de todas las personas. Dicho esto, empecemos pues desarrollando nuestra cita bíblica que tenemos para hoy. Y yo les había dicho, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, y empecemos leyendo los versículos del 1 al 3. Y ahí vamos a encontrar justamente el contexto de este pasaje. Dice así: ¿cuándo? Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, dice. El Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús pasó por algún tiempo en Judea, al comienzo de su ministerio. Este periodo de ministerio no lo recogen los otros evangelios, hablemos Mateo, Marcos y Lucas. Durante este tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo. Y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Aunque el evangelista Juan nos da ahí detallado de que Jesús no bautizaba, sino que más bien los que bautizaban eran sus discípulos. Después de algún tiempo en Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento que él hacía y bautizaba más discípulos que el propio Juan. Seguramente esta nueva situación era comentada en Jerusalén. Sería vista con cierta preocupación por todos los fariseos y sobre todo por el Sanedrín, que era un grupo religioso. Ni a los fariseos ni a los de Sanedrín, ¿sí?, les había agradado la popularidad que tenía al inicio Juan. Y ahora la popularidad era mucho más mayor la que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es que Juan el Bautista, en el capítulo 1, en el versículo 25 y 27, ¿sí?, nos dice lo siguiente. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Tanto era la popularidad de Juan el Bautista que los mismos grupos religiosos dice que enviaron a otro grupo de levitas para interrogarlo a Juan y preguntarlo con qué autoridad él bautizaba. Si tú no eres Cristo,
si tú no eres Elías, si tú no eres un profeta, ¿con qué autoridad tú bautizas? Respondiendo Juan y diciéndole de que él era simplemente el inicio de todo ese ministerio y que vendría alguien superior a él, que él no era capaz de desatarle la correa de su calzado. Y ese era nuestro Señor Jesús. Así que una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron de sentirse muy alarmados, porque en el fondo de sus corazones sabían ellos que a la medida que el ministerio de nuestro Señor Jesús creciera, ellos iban a perder mucha popularidad e inclusive mucha influencia sobre el pueblo. Ahora bien, sin embargo, en vista de esta situación, fue Jesús, el mismo Jesucristo, quien decide y toma la iniciativa de dejar Judea. La razón era que él no quería tener ciertos conflictos, aún porque todavía no era su tiempo para él poder entrar en conflicto con los fariseos, con esta gente de mucha influencia religiosa. Él no quería entrar en conflictos con los líderes judíos, así que prefirió salir de esa área donde ellos tenían poder, donde ellos tenían influencia, y regresar a Galilea, donde ellos tenían, estoy hablando de los fariseos y los grupos religiosos, en Galilea ellos tenían menos poder y menos presencia ante el pueblo. Ahora veamos el versículo 4, dicho esto, el contexto. Ahora, versículo 4, ¿qué nos menciona? Y le era necesario pasar por Samaria, dice. Antes de que comentemos este corto versículo, veamos algo sobre los samaritanos. Lo primero que debemos de entender es la ubicación geográfica. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento podemos ver que en el tiempo de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones. Judea estaba en el sur y Galilea estaba en el norte. Pero Samaria ocupaba la zona central, es decir, en medio de Judea y Galilea. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que habían entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, como para citar una de ellas, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. Si nosotros queremos saber el origen de esas mezclas, tranquilamente podemos ir a Segunda de Reyes y situarnos en el capítulo 17 y podemos leer del versículo 24 al 41. No lo vamos a hacer esto en estos momentos por cuestiones de tiempo. Pero ahí lo que podemos leer es que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a las tierras de sus dominios. Es decir, sacó a los judíos y los trasladó a otras tierras que ellos habían conquistado anteriormente. ¿Sí? Y entonces vemos ahí que estas tierras fueron pobladas por samaritanos y gente que los asirios habían conquistado, los traían hacia Samaria. Con el tiempo, hermanos, se produjo una mezcla, una mixtura, ¿sí?, racial. Pero no solamente era racial, sino también era una mixtura religiosa, porque ellos tenían otros tipos de pensamientos, otros tipos de adoración, otra forma de vida. Ellos adoraban dioses falsos, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron pues a sus dioses y sus prácticas idolátricas, que fueron incorporadas al culto de Jehová. Podemos leer esto, vayamos justamente a Segunda de Reyes, capítulo 17, y podemos ver en el versículo 29 al 31.
Leamos versículo 29 al 31, nos saltamos al 33 y finalizamos con el 41. ¿Sí? Dice así: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Versículo 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benob, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamac hicieron a Sima. Versículo 31. Los sabeos hicieron a Nibax y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. ¿Se dan cuenta qué barbaridad? Quemar a sus propios hijos para darle ofrenda a sus dioses. Versículo 33 dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de donde habían sido trasladados. Y veamos lo que termina diciendo el capítulo 17 de Segunda de Reyes, en el versículo 41, cuando dice: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si se dan cuenta la importancia que nosotros tenemos de tener y la responsabilidad como padres, cuando nosotros de alguna forma somos iluminados por la palabra del Señor, el Espíritu viene a nosotros a morar y nosotros podemos adorar al verdadero Dios, no así lo que esta gente hacía, a tal punto de que adoraban sus hijos y sus nietos, y eso es prácticamente, pues es como una especie de un continuismo que ustedes y yo tenemos, porque nosotros también somos padres y obviamente también nuestros hijos en algún momento nos van a dar nietos. Pero si nosotros estamos adorando a un Dios falso, vamos a inculcarles a ellos también para que entren en esa adoración de ese Dios falso. Estamos, hermanos. Por lo tanto, agradecidos con el Señor de tenernos adorándolo a Él, al único Dios verdadero. Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia y comenzaron a la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria, y esto estoy hablando en la época de Esdras y Nehemías, si recuerdan la reconstrucción del templo, de los muros de Jerusalén, bueno, los samaritanos se opusieron a esta obra y fueron principales opositores de los judíos. Con el tiempo, ellos mismos, viendo que los judíos estaban construyendo su templo, los samaritanos comenzaron a construir su propio templo en Jericín, y es el que nombran en el texto bíblico más adelante. Y disponían también ejemplares del Pentateuco, pero con la única salvedad es que el resto de los libros del Antiguo Testamento ellos lo rechazaban de una manera total. Ellos solamente tenían como base el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por el patriarca Moisés. Los otros libros, ellos no querían saber nada de aquellos. Todo esto, hermanos, viendo cómo de alguna manera se oponen. Yo cojo esto, tú vas a construir tu templo, yo construyo el mío, tú me presentas libros, no, yo solamente quiero estos libros, tú quédate con los otros libros. Bueno, siempre hubo este tipo de roces. Todo esto nos da una idea, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, así lo dice Juan en el versículo 9. Aunque de hecho debemos de entender que simplemente no se hablaban entre sí, sino que había un verdadero odio entre ellos. Era un odio tan arraigado en sus corazones, de ambas partes, tanto de judíos como de samaritanos. Miren ustedes que a tal punto, si usted va a Juan capítulo 8, versículo 48, podemos ver cómo se expresaron los samaritanos o los judíos
los judíos con respecto a nuestro Señor Jesús, cuando le dijeron, samaritano que tenía demonio. Así lo trataron al Señor Jesús. Lo trataron de samaritano que tenía demonio. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos ese incidente que también es muy conocido por nosotros, que está en Lucas capítulo 9, del versículo 51 al 56, cuando el Señor Jesús manda a un grupo de discípulos a hacer unos preparativos antes de ir a Jerusalén, y no lo dejaron los samaritanos, a tal punto que esos discípulos, ¿qué fueron los que manifestaron? Respondieron al Señor Jesús pidiéndole que cayera fuego del cielo sobre ellos y los consumiera. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Mire, tanto era el odio entre ellos dos. Debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar, hermanos, de Judea a Galilea, lo que normalmente era cruzar para ellos, para evitar pasar por Samaria, porque podían hacerlo de una manera directa, pero los judíos, para pasar de Judea a Galilea, como habíamos dicho, en toda la franja central, ellos obligadamente tenían que pasar Samaria. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos entraban al Jordán, bordeaban por una aldea, nuevamente volvían al Jordán y cruzaban hacia el norte. Entonces, se tomaban esa molestia de desviarse y aún más de demorarse, con tal de no tener ningún tipo de roce con ellos, ¿sí? No querían tener problemas y situaciones desagradables con los samaritanos. Habiendo dicho esto, hermano, volvamos a nuestro versículo y veamos qué nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la razón? Lo que nos podemos preguntar, ¿cuál era la razón para ello? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían los otros judíos? Es decir, ¿por qué Jesús no hizo y se dio la vuelta? ¿Ve? ¿O por qué, si era necesario Samaria, por qué pasó de manera directa? ¿Por qué lo hizo Jesús? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo del 5 al 6. Cuando dice, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Mis hermanos, por lo general los viajes se emprendían a partir cuando el sol salía, más o menos tipo 6 de la mañana. Ahora, ellos salieron a esa hora. Y dice las Escrituras que estuvieron en Samaria, dice que era, en el versículo 6, era como la hora sexta. Es decir, de 6 de la mañana, la hora sexta era las 12. Es decir, el mediodía. Y Jesús llega ahí. Pero también la cita bíblica nos dice que Jesús, cansado del camino. ¿Ustedes saben lo que es caminar 6 horas? Podemos imaginarnos caminar 6 horas de un lugar a otro. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De hecho, parece de que nuestro Señor Jesucristo estaba más cansado que sus propios discípulos, porque Él se quedó a descansar, mientras que los discípulos fueron de compras ellos. ¿Ve? Fueron de compras por comida. Seguramente debemos nosotros de pensar de que el esfuerzo espiritual que nuestro Señor Jesucristo hacía por enseñar, por sanar, por restaurar vida, de alguna manera le producía algún tipo de agotamiento a su cuerpo que no sentían pues sus discípulos, porque los discípulos simplemente eran meros observadores.
Ellos más bien estaban ahí observando, aprendiendo y viendo lo que su maestro hacía con la gente que se acercaba. Con esto, el evangelista lo que nos quiere hacer notar es que Jesús tenía una naturaleza humana real. Mire, a pesar que el evangelista Juan, si usted lee el evangelio de él, podemos ver cómo él a cada momento está resaltando la divinidad de Jesús. Pero aquí él viene y se centra él y nos hace ver que él estaba cansado. Y es interesante, hermano, que tantas veces que él enfatizó la divinidad del Hijo de Dios, el evangelista se detiene a decirnos cómo él reaccionaba de una manera humana. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 11, versículo 35, ahí podemos ver que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Si usted va a Juan capítulo 12, versículo 27, vemos ahí cómo su alma se turba ante la inminencia cruz. Si usted va al Juan capítulo 13, versículo 21, veremos que su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles. Y si vamos a Juan capítulo 19, versículo 28, dice que tuvo sed cuando estuvo colgado en la cruz. ¿Se da cuenta? Estos son no más que síntomas que todo mortal, todo humano posee. Fijémonos además en otro pequeño detalle que también tiene cierta importancia. Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer. Así dice la Escritura. Por supuesto que esto no tiene nada de extraordinario, hermanos. Pero cuando nosotros vamos a unos capítulos más adelante y vemos a Jesús lo que hace con unos panes y unos peces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo en ese momento, en vez de enviarlos a ellos a comprar comida, ¿por qué no hizo pues ese milagro ahí en Samaria? ¿Se da cuenta? Obviamente si fueron a comprar comida es porque 6 horas que estuvieron caminando, a cualquiera le abre el apetito. ¿Ah? La respuesta es que el Señor hacía milagros para satisfacer las necesidades de los hombres, no sus propias necesidades. De este modo, Él nos enseña que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer. Y que el objetivo principal de sus milagros no es facilitarnos a nosotros la vida, hermanos, sino mostrar su gloria al mundo. Me gustaría leer algo que el comentarista, que el hermano Spurgeon nos dice con respecto a esto que acabamos de ver, con respecto a lo de por qué no hizo el milagro. Y dice así: vamos, me parece que el agua de aquel pozo habría estado feliz de saltar fuera para refrescar los labios de quien lo había creado. Ese pozo habría sido honrado al derramar súbitamente todo su refresco líquido para que él bebiera y quedase satisfecho. Pero Jesús no obró nunca un milagro meramente para su propio consuelo. Él sentía que su poder milagroso debía usarlo en beneficio de otros y en su grandiosa obra. Pero en cuanto a él, su humanidad debía soportar su propia debilidad, debía aguantar sus propias pruebas. Así que se detiene su mano para no satisfacer sus propias necesidades, culmina señalando Spurgeon. Leamos versículos del 7 al 9. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo:
dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ya todo esto lo hemos venido viendo con respecto al por qué no se trataban bien los judíos y las samaritanas. Ahora, veamos desde una perspectiva humana. Podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era de tener simplemente un rato de descanso y confort, mientras sus discípulos iban de compra a una ciudad para ir a buscar alimentos. Pero no fue así, hermanos. No había la necesidad de Jesús del descanso y el confort. Él tenía planes. Él tenía que cumplir unos planes que ya habían sido decretados desde la eternidad. Y era que justamente él tenía que abordar a una mujer samaritana. Él tenía que abordar a una mujer que estaba necesitada de Dios. Igual que nosotros, hermanos. En su momento dado, nosotros también fuimos abordados por la palabra del Señor. Y es que eso también fue decretado en la eternidad. Eso fue planeado por la Trinidad. Y se dio cumplimiento en su momento a través de la providencia de Dios, que un día de esto nosotros viniésemos a la luz admirable. Que un día de esto nosotros fuésemos también bautizados por su Espíritu viviendo en nosotros, sellados por su Espíritu. Y que nosotros también viniéramos a la conversión de nuestras almas y al perdón de nuestros pecados. Jesús había elegido una ruta, esa ruta de Samaria, porque estaba buscando, así como Él nos buscó a nosotros, como el Padre nos buscó a nosotros, también Él estaba buscando a una mujer samaritana que lo necesitaba urgentemente, como ustedes y yo también lo necesitamos. Y en su omnisciencia, nuestro Señor sabía que la hora precisa que ella salía a recoger agua en ese pozo. Él lo sabía. Él sabía que tenía una hora específica esta mujer para ir a sacar agua de ese pozo. Según parece, la hora sexta no debía haber sido la más apropiada para ir a sacar del pozo agua. Eran 12 del día y ustedes saben que a esa hora el sol está en pleno cenit y pega muy fuerte. Pero esta mujer era la única persona que había elegido en ese momento y en ese día para hacerlo. Es probable que las demás, porque recordemos que este trabajo de sacar agua era exclusivamente de las mujeres. Y ella había elegido ir a esa hora por algún motivo que lo estaremos estudiando más adelante. Pero no así el resto de mujeres que ellas probablemente elegían ir antes de que pegue el sol o tal vez ya cuando ya el sol ya no dé en todo su esplendor. Cuando el calor del sol no fuera tan intenso. Pero por alguna razón que tal vez luego podamos deducir, hermanos, la mujer no quería compañía. Algo que el Señor le convenía también, porque se iban a quedar los dos solos y no iban a tener ningún tipo de interferencia. Imagínense ustedes el poder estar hablando cuando había otro grupo de mujeres. Y ustedes saben cuando la mujer se agarra a conversar, qué es lo que pasa. Entonces, era imposible porque se iban a distraer. Así pues vemos al Señor que estaba buscando a esta mujer y eligió el momento más adecuado para acercarse a ella. Y así pues que comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos. Notemos especialmente la forma sencilla que el Señor les puso la verdad a esta mujer. Le mostró su necesidad espiritual, despertó su conciencia y le contestó a todas las preguntas que le inquietaba su alma, para luego llevarla finalmente a la fe en el auténtico Mesías y Salvador del mundo.
Jesús en este mismo versículo 7 le dice, dame de beber. Cuando la mujer llegó aquel día al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado. Ella no sabía lo que Dios tenía preparado para ella. Pero se disponía a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios, que esa vez cambiaría su vida por completo. Jesús fue quien comenzó la conversación. Y curiosamente lo hizo pidiéndole un favor. ¿Cuál era ese favor? Dame de beber. No cabe duda, mis hermanos, que en ese momento la mujer se sintió importante. Ella era la que tenía todos los medios para poder sacar el agua. Ve un hombre judío ahí sentado sin nada de utensilios. Y ella venía con todo. Es notable observar cómo Jesús se acercaba a los hombres y a las mujeres con toda humildad, no buscando impresionar, como a veces nosotros hacemos los hombres cuando nos acercamos a otro hombre. No intentó en ningún momento impresionar a las personas con su majestad y gloria, y él podía hacerlo. Él tenía todo el derecho, pero sin embargo no lo hizo. Y menos mal que no lo hizo así, hermanos, porque de otra manera esa mujer samaritana probablemente hubiera salido corriendo. Recordemos pues lo que pasó cuando fueron dictadas las leyes a los israelitas en el monte Sinaí y vinieron los truenos, vinieron los relámpagos y vinieron que la tierra comenzó a temblar. ¿Qué pasó? Dios mostrando su deidad y mostrando su gloria, mostrando su poder y majestad. No pudieron resistir esos hombres. Ve, habla tú y anda, habla con Dios. Y ve y cuéntanos qué te dice. ¿Se da cuenta? Por esta razón, cuando el Hijo de Dios trataba con los hombres, encubría su gloria y se volvía débil en su apariencia humana para así poderse acercar con cierta facilidad al pecador sin tener que atemorizarlo. ¿Y cuántas veces nosotros venimos y nos acercamos y de una le decimos te vas a ir al infierno y los asustamos? ¿Sí ves? Ahora bien, Jesús había pedido agua a la mujer, pero ¿querría la mujer darle de beber a ese desconocido judío? En el versículo 8 y 9 vemos que le hace una pregunta a esta mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esa era una respuesta de la mujer que percibe inmediatamente una desconfianza reinante, porque existía eso entre judíos y samaritanos. Ya ella ya lo había localizado, ya sabía que él era un judío y que ella era una samaritana. Y a esto, hermanos, escuche bien, hay que añadirle se podría decir, las diferencias de sexos tenían un prejuicio entre ellos, porque la mujer samaritana no podía acercarse a ningún hombre judío, y peor si era un rabino. Es más, Jesús no podía, en otras palabras, Jesús no podía pedirle agua a una mujer samaritana, siendo él judío y rabino. Él era un maestro de la ley. Y a los maestros de la ley se les tenía prohibido acercárseles a las mujeres. Permítame leer un comentario que hace Kirchner con respecto a lo que estoy mencionando de estos prejuicios religiosos. Dice así, escuche bien, aún el pedir agua a una mujer podía interpretarse como estar coqueteando con ella, especialmente si ella había venido sola
como así aparece en la cita bíblica. Ella estaba sola. Jesús quebrantaba aquí toda regla de la religiosidad judía. ¿Por qué? Porque tanto Isaac como Jacob hallaron a sus esposas en pozos. Esos precedentes creaban la clase de ambigüedad potencial en este pozo que los religiosos deseaban evitar. Así culmina Kirchner. Ahora, Cristo se pasa por alto todos estos prejuicios religiosos. No reconoce las divisiones y enemistades entre los hombres, ya sea que éstas tengan origen en la raza, en la religión o en el sexo, o cualquier otro aspecto que podamos nosotros considerar. La razón es que todos los seres humanos, hermanos, estamos necesitados de salvación y por igual. No es que uno necesita más y otro necesita menos, todos necesitamos de igual salvación. Así que, aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos, sin excepción. Por lo tanto, lo primero que la mujer percibió es que este judío no era como los demás. Él sí que estaba dispuesto, hermano, a acercarse a los odiados samaritanos y tener trato con ellos. Ella percibió todo eso. De toda manera, esto no sirvió para que la samaritana complaciera al Señor dándole un poco de agua para su sed. Porque no nos nombra ahí el Evangelio en ningún momento de que ella le ofreció el agua. Versículo 10, leamos el versículo 10 que dice: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. ¿Se ve? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. A pesar de la negativa de la mujer samaritana, Jesús continúa pues diciéndole que tenía un agua mejor que la que ella le podía ofrecer y que él estaría dispuesto a compartirla con ella. De esta manera, partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales, es decir, el don de Dios y el agua viva. Él se agarra de eso. Él se agarra de esa parte material como es el agua. Y él comienza a hablarle para acercarla a las partes espirituales, llevarla a esa área espiritual. Y comienza a hablarle acerca del don de Dios, del regalo de Dios. Y el agua viva. Pero notemos cómo presenta el asunto. Comienza diciéndole, si conocieras. Ahí hay un cierto toque de misterio ahí, ¿no? Que tiene como finalidad causar algún tipo de extrañeza en la mujer y obligarle a esta mujer a reflexionar un poco. Es una forma de incitar a la mujer para que haga más preguntas y se siga interesando por lo que Jesús le quería decir. Luego le habla del don de Dios, porque la mujer desconocía pues el regalo de Dios. Podemos de pronto imaginarnos las preguntas que por su mente estarían pasando en la mente de esta mujer. Y podría estarse preguntando, ¿y en qué consistiría este regalo? ¿Realmente Dios me quiere regalar algo? Ella pudo haber reflexionado, la vida es tan dura, todo hay que ganarlo por uno mismo.
Y me resulta muy sospechoso que alguien me quiera dar algo sin recibir nada a cambio. ¿Esos son los pensamientos humanos o no son? Claro que sí. Porque dentro de nuestros pensamientos está siempre ese prejuicio. O sea, nadie da nada si no quiere a cambio algo. ¿O no es así? ¿Sí? Que a usted vengan y le digan, te voy a regalar un carro. Y usted lo toma. Pero usted sabe en su mente, y me regala un carro, pero algo quiere. ¿O no es así? Tal vez no se lo diga en el momento, pero después lo va a estar llamando. ¿Sí? Ahora, por último, le habla de sí mismo. Primero le dice, le habla del don de Dios y ahora le va a hablar de sí mismo. Si conocieras, le dice, ¿quién es el que te dice, dame de beber? ¿Sí se da cuenta? Si tú al menos conocieras quién es el que te está hablando. Aunque ella no tenía ni idea. Jesús, ¿quién es Jesús en aquellos momentos? ¿Y quién era el que le estaba hablando a ella? Y podemos darnos cuenta que ¿quién era el regalo? El regalo era el mismo. Jesús era el regalo de Dios. Jesús es el regalo de Dios para el mundo pecador. Y en ese momento estaba parado frente a esa pecadora, el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ya? Él era el regalo de Dios, manifestado en toda su gracia, en toda su misericordia, manifestado en toda su justicia, manifestado en todo su perdón, manifestado en toda su santificación. Y a favor nuestro. Es lo que hizo Dios con nosotros. Manifestarse de esa manera en su vida y en mi vida. Y ahora lo estaba haciendo en la vida de esta mujer samaritana. En el mismo versículo 10 le dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nuestro Señor Jesucristo le estaba haciendo un ofrecimiento real e importante a la mujer samaritana. Y esto a pesar de que ella se había negado, hermanos, a darle siquiera un poco de agua del pozo. Al considerar la actitud de la mujer, podemos sacar una opinión sobre ella. Y una opinión muy pobre. Que así es constantemente el ser humano. Así somos, así reaccionamos, hermano. A veces somos egoístas cuando se nos pide algo. Y peor cuando Dios nos pide algo que hay que hacer. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde de nuestras vidas. Tú presentas el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque la ira de Dios está sobre un pecador. Y sin embargo, hay mucha gente que rechaza aquello. Ese regalo. Rechazan ese regalo. Pero aún así Él sigue buscándonos para ofrecernos su regalo precioso, el agua viva. Ahora, ¿en qué consiste esta agua viva? Bueno, el pozo de Jacob, junto al que estaban manteniendo su conversación, se llenaba con agua de la lluvia, hermanos, que saturaba muchas veces también el terreno por debajo. Era una especie de cisterna con agua buena, se podría decir. Pero en ningún caso podía compararse con el agua de un manantial que brota constantemente, fluyendo fresca. Hay una diferencia entre un pozo, un agua estancada, a un manantial que está vertiendo, cada vez renovando su agua, su frescura. Mientras que el pozo, el agua está estancada allí.
¿qué le estaba ofreciendo? Mientras Jesús pedía de esa agua que estaba estancada y quizás estaba hasta caliente, hermano, por el sol. Pero cuando usted va a un manantial, usted puede apreciar la frescura que cae en ese manantial, en esa agua que brota de una manera fresca. Aunque por supuesto, hermano, todo era simplemente una ilustración de las verdades espirituales, la que estamos hablando, que Cristo quería compartir con la mujer y que finalmente apuntaba a la vida eterna con todas las bendiciones inagotables. En cualquier caso, es importante notar también que aunque esta agua viva está a la disposición de todos los hombres de forma totalmente gratuita, solo aquellos que la pidan se podrán apropiar de ella. Claro, el que quiere tomar del agua va a quererla. Pero hay muchos que rechazan de esa agua viva. Y nosotros somos ejemplo porque muchas veces también se nos expuso el Evangelio y rechazamos. Rechazamos cuántas veces esa agua viva, hermano. Por nuestra ignorancia. Esa mujer también era una ignorante. Leamos el versículo 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Evidentemente, la mujer samaritana en ningún momento estaba entendiendo el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando. Ella estaba ignorando que aquel judío que estaba hablando era el Salvador. Y tampoco lograba entender esta mujer la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo gratuitamente, hermanos. Para ella Jesús simplemente era un judío necesitado, un judío que estaba cansado, un judío que tenía las manos vacías. Y era un judío sediento de paso. Y ella pudo haberse dicho: ¿y este hombre qué me puede ofrecer a mí? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente, que contaba con los recursos necesarios para ayudarle a él a calmar su sed. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos así también autosuficientes? Cuando venían a ofrecernos el agua, claro, teníamos todo. Bueno, algunos. La cuestión, por lo tanto, era quién necesitaba a quién. ¿Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús? La mujer solo veía en Jesús a un viajero desvalido, hermanos, sin medios para sacar el agua del pozo y calmar así un poco de su sed. Aquí quiero también que tal vez lo estemos explicando en los próximos sermones con respecto. Las mujeres samaritanas eran declaradas de por vida, en el contexto religioso de ellos, eran declaradas de por vida menstruosas. Y ustedes saben que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando una mujer estaba menstruando y se sentaba en un sitio, y alguien venía, se sentaba en el sitio donde una mujer se había sentado, una mujer que estaba menstruando, ese hombre quedaba impuro y tenía que purificarse por cierto determinado tiempo. Bueno, todo lo que estas mujeres samaritanas, para los judíos, estoy hablando, todo lo que ellas tocaban, ellas contaminaban. Entonces imagínense, Jesús estaba rompiendo cierto paradigma religioso. ¿Por qué? Porque obviamente si la mujer le hubiera ofrecido de beber, debió haberle dado en algún tipo de utensilio. Ella tenía todos los utensilios, lo saca, le entrega, y en el momento que Jesús como judío y como rabino tomaba ese utensilio, inmediatamente él sabía que según las leyes de ellos, él automáticamente se contaminaba. ¿Se da cuenta? Y eso lo sabía la mujer.
Eso lo sabía la mujer, por eso es que ella se jacta. ¿Por qué me pides? ¿Por qué me pides? Si tú sabes que no puedes hacerlo. ¿Ve? Bueno. Ahora, de esta misma manera, como hemos venido diciendo, como la mujer rechazó el agua viva, decíamos que aún en la actualidad se sigue rechazando creer en ese Cristo crucificado, vencido en sus últimos momentos de vida, y volvía a repetir en medio de su agonía la frase, tengo sed. Esa frase de tengo sed, pues, la repitió en la cruz. No logran ver que tras su humanidad, es decir, la samaritana, no podía percibir que tras su humanidad se encontraba el mismo Hijo de Dios, que ofrece a la humanidad entera vida eterna. Y decía que hoy, igual que ayer, los hombres se sienten autosuficientes. Creen que no necesitan de Dios y que en tal caso, si llegaran a creer en Él, serían ellos los que harían un inmenso favor a Dios por haberles creído. Ahora, en ese mismo versículo del 11 y 12, hay una pregunta que dice, ¿acaso, le dice la samaritana, le dice a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Sin embargo, a pesar de su debilidad, parece que la mujer estaba empezando a percibir una especie de autoridad inusual en Jesús, y quizás por eso adoptó una actitud hasta cierto punto defensiva, cuando dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer aprovechó para comparar a Jesús con Jacob y, por supuesto, colocarlo en un plano de inferioridad, porque eso fue lo que hizo él. ¿Quién se creía este joven judío para ofrecer un agua viva mejor que la que salía del pozo dado por el mismo Jacob? Era la pregunta que se pudo haber hecho en su mente. Y es que, hermanos, los samaritanos se sentían plenamente orgullosos de que Jacob sea su padre, del cual ellos pretendían que ellos habían venido de la descendencia de su hijo adorado José. Recordemos que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y entonces ellos se jactaban de ser descendientes de ellos. Y es que ellos miraban ese pozo como una especie de una reliquia que el padre Jacob les había dado. Y eso les hacía hasta cierto punto tener derecho de que ellos también eran judíos. Y esto es más o menos como la iglesia romana, que ellos se creen que tienen, que son dueños de la verdad y que es la religión, ¿sí?, que ha dado Dios. ¿Por qué? Porque en los lugares allá en Roma, muchos se dicen que los apóstoles fueron enterrados en esos lugares. Entonces, al tener a los apóstoles ahí, ellos tienen, dice, todo el derecho de ser prácticamente los que preceden a esos apóstoles, como sacerdotes. Entonces, como que un objeto les da la mayor valía o les hace ver de que ellos son mejores que otros. Bueno, ellos creían lo mismo, que ese pozo los hacía ver descendientes. ¿Por qué? Porque se dice que Jacob lo había construido, ¿sí? Y se lo había dado a su hijo José. Recordemos que José era su hijo más preciado junto con Benjamín. Así pues, los samaritanos se sentían tan orgullosos de su padre
Jacob. Y aunque sus vecinos judíos pudieran discutir este punto, no cabe duda de que también para ellos la figura de Jacob, el padre de la nación judía, era tenido en muy alta estima. Así pues, la cuestión que la mujer planteó es importante. ¿Es Jesús mayor que el mismo Jacob, el padre de la nación judía? ¿Quién es Jesús? Leamos versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo deja fuera de toda duda que Él era infinitamente mayor que Jacob. Lo primero que hace es mostrar a la mujer que el agua del pozo que Jacob le había dado no lograba calmar definitivamente la sed. Hermanos, cuando usted y yo tomamos agua, la sed nos para por el momento, pero después vuelve a haber una necesidad de querer tomar agua. ¿O no es así? Claro que sí. En realidad Jacob era un hombre y todo lo que podía darle eran cosas materiales, como el agua que nunca puede dejar satisfecho al ser humano. El alma humana, en cambio, tiene una necesidad tan profunda, hermano, que nada, ninguna cosa material va a poder saciarla. Y todos los que vivimos en sociedades materialistas necesitamos y sabemos que no es verdad el hecho de que seas bonito o seas bonita y tengas de todo. Eso no te hace feliz. Si no, podemos ver cuántas actrices y actores han muerto porque no encontraban satisfacción en esta vida. El hombre de nuestros días, por lo general, se afana por poseer nuevas cosas en un intento desesperado por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. De hecho, cada vez que necesitas más cosas y experiencias más fuertes para llenar el vacío que constantemente está creciendo en él, él necesita de eso para llenarse. Todos nosotros deberíamos recordar, mis hermanos, siempre la palabra de Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Nosotros tuvimos sed. Como el siervo clama, así estuvo nuestra alma, clamando de sed todo el tiempo en que nosotros vivimos vidas impías. Nada nos satisfacía. En este punto de la conversación, la mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. ¿Acaso ella se sentía satisfecha con su vida? ¿No encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? ¿No era cierto que la religión le había dejado vacío y frustraba sin dar respuestas a sus necesidades espirituales? Hermanos, allí estaba el pozo del patriarca Jacob. ¿Y de qué le había servido a ella beber de esa agua por tanto tiempo? ¿En qué había cambiado su vida? La respuesta, en nada. Pero Jesús dice, mas el que quiere beber del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Una vez mostradas las limitaciones de lo que Jacob o cualquier otro hombre puede ofrecer a sus semejantes, el mismo Señor Jesús hace este ofrecimiento. Mas el que bebiere del agua, yo le daré, que agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya terminamos, hermanos. Cristo hace aquí una promesa universal, ya que Él solo puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos felicidad duradera. Aunque esto no ocurrirá hasta que le entreguemos nuestras vidas. Claro está que ahora nosotros podemos experimentar aquello, gracias a Dios. Así pues, frente a las aguas estancadas del pozo de Jacob, el Señor ofrece un manantial del agua saltando, dice. Como más adelante explica, Él se estaba refiriendo al Espíritu Santo que Él daría a todos los creyentes en Él. Vayamos a Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y esta oferta, hermanos, sigue estando vigente para todos los hombres y mujeres en cualquier parte. Y así también nos lo recuerda el libro de Apocalipsis, justo al terminar en el capítulo 22, versículo 17, cuando dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y para concluir, mis hermanos, notemos, como dije al principio, el apóstol Juan nos ha dado a conocer 2 entrevistas de Jesús con personajes, se puede decir, contrastantes. Nicodemo y la mujer samaritana, un hombre y una mujer. Del hombre conocemos su nombre, Nicodemo, pero de la mujer no sabemos nada, cómo se llamó. La primera entrevista se efectuó, es decir, con Nicodemo, estuvo lugar ¿en dónde? En Jerusalén, en la ciudad santa. La segunda entrevista se hizo en una región despreciada, Samaria. La primera entrevista, si se acuerdan, se dio en la noche con Nicodemo. Pero la segunda se dio ¿a dónde? En plena luz del mediodía. El primero, Nicodemo, era un maestro de la ley, un maestro de las Escrituras, mientras que la samaritana era una ignorante de ella. Nicodemo era un hombre de gran reputación social, así lo vimos. La samaritana era una mujer despreciada por la sociedad. A pesar de todo esto, hermano, lo maravilloso es que tanto Nicodemo como esta mujer samaritana tenían algo en común. Estaban necesitados del mismo regalo de Dios. Estaban necesitados de su Santo Espíritu. Estaban necesitados de una salvación. Y todos los hombres, en su estado natural, mis hermanos, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, están necesitados, toda la humanidad, están necesitados del regalo de su gracia. Nicodemo vino a Jesús, mientras que Jesús fue hacia la mujer samaritana. ¿Sí nos dimos cuenta? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo viene a un escogido por su Padre, no hay barrera social, no hay barrera religiosa, no hay barrera moral, no hay barrera política que lo detenga a Él. Y eso lo hizo con ustedes y conmigo. Ustedes y yo, hermanos, estamos rodeados de mucha gente que están en este mismo estado de sequedad, como estuvimos nosotros y como estuvo esta mujer samaritana. Y tenemos en nuestras manos el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así lo decretan las Escrituras. ¿Qué estamos esperando?
mi familia, para darles vida espiritual a esos muertos que hoy caminan entre nosotros. Y están alrededor nuestro, y están muy cerquita de nosotros. Viven con nosotros. Insto, mi familia, que compartamos el Evangelio, que es el único medio que el Padre Celestial ha dispuesto para salvación de los perdidos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita y eterna palabra que hoy tú nos has dado, nos has expuesto y nos has hecho recordar lo maravilloso que has sido tú con nosotros al darnos ese don tan preciado a través de tu Hijo Jesús. Hoy en nosotros corre esa agua vida, esa agua viva en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque se dio cumplimiento a ese llamado eficaz en nosotros. Gracias por ese arrepentimiento y gracias por esa fe. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser responsables, diligentes con las vidas de aquellos que nos rodean. Que nosotros tenemos en nuestras manos el único medio que tú has dado a la humanidad para su salvación. Y esta es las buenas nuevas. El testimonio de tu Hijo Jesús, que vino a atestiguar lo que vio y oyó allá en la eternidad. Ayúdanos a ser intencionales con nuestros seres queridos y con todos aquellos que tú nos has dado el privilegio de poder conocer en esta vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.